Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. El INCUCAI es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un acceso transparente y equitativo. Cada año, cientos de personas necesitan un donante de médula ósea para recuperar su salud y no cuentan con un donante compatible en su familia, por lo que deben recurrir a un donante no emparentado. Para eso existen en el mundo los registros de donantes. En la Argentina, para ser donante de médula ósea, hay que donar sangre e inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hermatopoyéticas del INCUCAI. Conmemorando los 20 años de la creación del registro, estamos en comunicación con el doctor Richard Malam, vicepresidente del INCUCAI a cargo del registro de médula ósea. Hola Richard, ¿cómo está? Los saludamos desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Richard, ¿cómo surgió la iniciativa de formar un registro nacional de donantes de médula ósea? Por allá por los años 2000 había familias que ante necesidad de un familiar de recibir un trasplante de médula ósea y no tener un donante en la familia, debían recurrir a otros países que tenían donantes registrados y que viajaban para hacerse un trasplante fuera del país con todo lo que eso significa en términos de desarraigo y costos altísimos, ¿no? para el sistema de salud. Entonces se genera a través de una ley el registro nacional que comienza a funcionar en el año 2013 el INCUCAI. Desde esa fecha hasta este año que cumplimos 20 años, más de 300.000 argentinos ya se registraron como donantes y esto permitió aparte que podamos hacer más de 1.500 trasplantes a pacientes argentinos con donante no relacionado, tanto de Argentina como de otros países. Así que es muy bueno la iniciativa de esa época, ¿no? Richard, ¿qué son las células progenitoras hematopoyéticas? Sí, difícil de decirlo. CPH, se abrevia, CPH. ¿no? Vamos a decirle CPH o CPH. Son las células que funcionan dentro de la médula ósea y que dan origen a las células de la sangre, tanto a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. O sea, son indispensables para poder vivir, para poder tener esas células que cumplen funciones muy importantes para nosotros. Entonces, cada vez que una persona tiene una enfermedad propia de la médula ósea u otra enfermedad que requiera un trasplante, puede buscar en su familia y si no posee en su familia, que eso ocurre 3 de cada 4 oportunidades, no hay un donante familiar, buscan los registros. Y Richard, ¿cuántos pacientes han logrado un trasplante? Contanos un poco. Bueno, en realidad desde el 2003 a la fecha son más de 1.500 pacientes trasplantados con donante no relacionado. Sí. De esos 1.500, aproximadamente la mitad de los 450 que generó el registro argentino fueron para una parte de esos 1.500, pero la otra mitad fueron a 21 países de todo el mundo. Claro. Asimismo, el resto de esos 1.500 y pico pacientes que recibieron trasplante en Argentina recibieron células o la CPH de otros países. El sistema funciona como un sistema de intercambio entre países donde donantes de un país pueden donar para su propio país, pero también para otros que lo estén necesitando. ¿Y cómo es el proceso del trasplante? El trasplante es un trasplante que no hay una cirugía, es una infusión como si fuera una transfusión. Se hace por una vena y las células se pueden obtener de dos maneras. El donante puede donar a través de una punción de la médula ósea, es decir, de una punción de un hueso, realmente los huesos que sobresalen de la cadera, que si uno puede tocarse, los palpa. Eso se hace con anestesia en quirófano, que eso ocurre 1 de cada 10 donaciones, pero la mayoría de las donaciones se hace en una máquina que simula una donación de sangre, porque saca sangre, pero separa estas células que están circulando por la sangre, porque al donante le dimos un estimulante para que las células puedan circular por la sangre. De esa manera, la máquina las puede separar, es una máquina de aféresis, es la misma que se utilizó para, por ejemplo, hacer
las colectas de plasma de convaleciente del COVID en la misma máquina que también se usa para obtener estas células. Entonces, esas células son separadas y una vez que se obtienen, se hace un recuento para ver que tengan la cantidad necesaria para un trasplante, porque eso es un requisito. Si está todo bien, se transportan hacia donde está el paciente. O sea, el donante puede estar en España y dentro de 72 horas tiene que estar en el país o en el lugar donde está el paciente esperando. Al paciente, para recibir esa médula ósea, se lo acondiciona con rayos o con quimioterapia para eliminar la médula ósea propia que puede estar enferma. Se la elimina para poner estas nuevas células que van a conformar la médula ósea nueva, que es igual a la del donante, ¿no? Sí. Así es como funciona. Y Richard, ¿quién puede inscribirse como donante? Bueno, en Argentina los mayores entre 18 y 40 años que estén gozando buena salud y que se presenten, como dijeron ustedes, en un servicio de hemoterapia que esté asociado a nuestro registro, que son más de 200 distribuidos en todo el país, y que manifiesten que quieren ser donantes, o seguramente les van a ofrecer registrarse, y en ese momento donan sangre y se guarda una muestra, con lo que nosotros después hacemos la compatibilidad. La donación puede ocurrir o no, e inclusive el llamado puede venir muchos años después de la inscripción. Con respecto a la compatibilidad, nosotros tenemos un código genético que llamamos HLA, que nos hace diferentes entre las personas, pero con frecuencia se encuentran personas que tienen el mismo código HLA en el mundo, y por eso tenemos donantes en el mundo, ¿no? Entonces, ¿pero cuántos códigos genéticos hay? Miles, miles y miles. Y muchos tienen que ver con el origen étnico, digamos, las migraciones, las combinaciones entre los diferentes pueblos. Hay mucha variabilidad. Eso ha hecho que haya lugares donde no estén bien representados los registros. Pese a haber más de 41 millones de donantes registrados, todavía hay personas que no encuentran porque tienen algún componente genético raro o poco representado, porque son, por ejemplo, una minoría étnica, ¿no? Sí, pero dijiste hace un ratito que encuentran bastante compatibilidades, por suerte. Sí, se encuentran, pero puede haber personas todavía que no lo encuentren, pese a haber 41 millones, ¿no? Está bien, Eso tiene que ver con esta situación de que haya algunas minorías que no estén bien representadas todavía. Por eso también tratamos de trabajar con pueblos originarios y con poblaciones de todos los países, ¿no? A nosotros nos interesa mucho todo lo que es Latinoamérica y nuestros pueblos originarios. Seguro, por supuesto. Y una vez que vos estás inscrito en este registro, ¿vos podés cambiar en algún momento la decisión y decir no quiero seguir, por una cuestión personal o algo así? No hay problema en eso, ¿no? No, ningún problema. Eso es un derecho que tienen las personas a inscribirse o a borrarse cuando quieran. Lo mismo que para donación de órganos, es igual. O sea que estimo que si es igual... Totalmente voluntario. Claro, o sea, estimo que si es igual existe la lista de espera para trasplante CPH, entonces... En el caso de trasplante CPH es un poco distinto a la lista de espera, porque la realidad es que la enfermedad es una enfermedad, realmente son enfermedades agudas, no pueden esperar mucho, esperan lo que dura el proceso. En cambio, un paciente, por ejemplo, en diálisis puede esperar años por un trasplante renal. En cambio, en este caso, una leucemia, es a medida que se va tratando, cuando llega el momento de hacer el trasplante, ya tenemos que tener preparadas las células para hacerlo, ¿no? O sea, es un proceso más que una lista de espera. ¿Y puede ser donante, por ejemplo, una mujer embarazada, una persona que tuvo hepatitis, o alguien que tiene problemas con tiroides? Bueno, en general tratamos de que esté sano, que no esté embarazada en ese momento esa mujer. Sí. Digamos, pudo haber tenido embarazos, y hay condiciones que se evalúan caso por caso, dependiendo la disponibilidad de donantes o no. Por ejemplo, una persona hipertensa no es una contraindicación para donar, pero si tengo un donante joven totalmente sano, tengo dos y tengo para elegir, elijo al más joven, más sano, ¿no? Pero digamos, no habiendo otro, se pueden hacer excepciones en esos casos. Pero lo que está ocurriendo a nivel mundial es que cada vez se eligen los donantes más jóvenes, porque se ve que hay más resultados. Nosotros hasta hace 3 años teníamos el límite de edad para inscripción era 55 y lo bajamos a 40 por esta razón. En el mundo ya hay registros que están debajo de 30 inscribiendo donantes, entonces sé que hay personas que se sienten mal porque dicen yo quería ayudar y no puedo, pero la realidad es que es más una cuestión médica que
que ni siquiera de discriminación, por supuesto, ¿no? No, por Es supuesto. poder tener mejores resultados y bueno, a las personas que ya hayan pasado la edad, como me toca a mí, por ejemplo, que ya no podés puedo donar. Bueno, podría donar, pero estoy en una edad mucho más alta, tengo 52 años, difícilmente me elijan, digamos, puedo colaborar de otra manera, por ejemplo, promoviendo, ayudando a que más jóvenes se inscriban, Totalmente. cada uno en su lugar, poder colaborar a que esto sea un trabajo mancomunado, ¿no? Richard, y en caso de que cumplas los requisitos, tanto de edad y de goce de salud, ¿cuántas veces se puede donar? Habitualmente un donante se permite hasta 2 veces. Sí. Y tiene que ser de diferentes formas, porque para donar, por ejemplo, por aféresis, que es en la máquina, se le dan estos factores estimulantes, y la idea no es exponerlo tanto a medicamentos, que sea una sola vez. Entonces, si dona 2 veces, que sea una por factores, o sea, por la máquina, y la otra por punción. Es raro que a uno le toque 2 veces, ha ocurrido que hay donantes que han sido llamados en 2 oportunidades, pero no es lo habitual, ¿no? Porque digamos que las posibilidades a veces son muy bajas, ¿no? De que a uno le toque, de 1 en 50.000, 1 en 100.000, dependiendo de la población. Claro, perfecto. Bueno, para finalizar quiero que nos cuentes cómo puede hacer la gente para inscribirse, dónde se pueden informar si tienen alguna duda y por supuesto están, en el registro siempre haciendo campañas para colectar donaciones, ¿no? Para conseguir dadores. ¿Cómo pueden hacer para informarse? Y también por supuesto el que está interesado en por lo menos aportar y dar vida para otras personas. Bueno, pueden ingresar a la página del INCUCAI, www.incucai.gov.ar. Ahí pueden buscar donación de médula ósea, de CPH. Van a encontrar muchísimo material y también los lugares donde pueden inscribirse, que son más de 200 centros en todo el país. Además, hay un canal de YouTube del INCUCAI donde pueden ver 7 videitos que explican todo lo que yo acabo de contar en una animación muy interesante, que explican todo y que pueden de esa manera también compartirlo con sus amigos, los más jóvenes, como para poder estimularlos a que se inscriban. Y bueno, básicamente es 18 a 40 años, estar sano, poder donar sangre, porque esa es una condición que puso el país para que también trabajemos en conjunto con el sistema de sangre del país y presentarse a donar y registrarse y bueno, algún día esperar el llamado, si llega, lo va a ser tomado con mucha alegría. Eso es lo que la mayoría nos cuenta que ocurre, que cuando reciben el llamado primero no lo pueden creer y después, es una alegría haber podido salvar la vida de una persona, ¿no? Totalmente. Importante además que no se tiene que mover muchas veces, ¿no? Generalmente en casi todos los puntos estratégicos del país, las ciudades más importantes, capitales y todo, hay lugares de donación. No es que si yo soy donante y vivo, no sé, en Ushuaia, tengo que venir a Buenos Aires a donar. No, para inscribirse se inscriben en todo el país. Para donar tenemos puntos seleccionados, no es en todos los centros de hemoterapia, porque nosotros para poder participar del registro mundial tenemos que ir acreditando centros a nivel internacional. Entonces tenemos determinados centros, no son los 200, para la donación. Algunos los trasladamos en avión a Buenos Aires, a Córdoba, a ciudades donde tenemos los centros y ahí le hacemos los estudios, porque hay que hacer estudios, los que son seleccionados, y se fija la fecha de donación y se procede a la donación, ¿no? Así funciona. Richard, la verdad que súper claro, fue un placer, súper dinámico también con el tema. Nada, te agradecemos mucho tu predisposición para haber estado con nosotros. No, a ustedes y muchas gracias por difundir. La verdad que es una alegría haber festejado estos 20 años, porque sabemos que esta decisión que se tomó hace 20 años produjo que muchas personas tengan una oportunidad y que no siempre se las tiene. Y bueno, a veces cuando se toman estas decisiones generamos bienestar en algunas personas o en muchas, como en este caso. Y los trabajadores, imagínense lo felices que estaban de poder, algunos que son parte de la primera hora, de poder haber sido parte de toda esta historia, es muy bueno y nos regocija poder estar siendo parte de todo esto. Qué buen trabajo el INCUCAI, también felicitaciones para toda la gente del INCUCAI, que la verdad que es una institución que modelo en Argentina. Totalmente. En Argentina y en el mundo en realidad, ¿no? Sí. Es así. Muchas gracias, sí. Somos un organismo colaborador del OMS, así que es un gran reconocimiento que Mundial de la ha hecho Salud, exacto. Sí, así que muy contentos también por Bueno, eso. felicitaciones a todo el personal, a toda la gente que trabaja en el INCUCAI también. Un saludo grande, Richard, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.